La puerta de la mente. En 1983, un equipo de científicos profundamente piadosos realizó un experimento radical en una instalación no revelada. Los científicos habían teorizado que un humano sin acceso a ningún sentido o forma de percibir los estímulos podría percibir la presencia de Dios. Creían firmemente que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad, y sin ellos, un humano podría establecer contacto con Dios por medio del pensamiento. Un anciano, que afirmó no tener ningún motivo para vivir, fue el único sujeto de prueba voluntariamente. Para poder purgarlo de todos sus sentidos, los científicos realizaron una operación compleja en la que cada conexión sensorial con el cerebro se cortó quirúrgicamente. Aunque el sujeto de prueba retuvo la función muscular completa, no podía ver, oír, saborear, oler o sentir. Sin una forma posible de comunicarse o incluso sentir el mundo exterior, estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitoreaban mientras éste hablaba en voz alta sobre su estado mental, entre frases confusas y arrastradas que ni siquiera se podían escuchar. Después de 4 días, el hombre afirmó estar escuchando voces silenciosas e ininteligibles en su cabeza. Suponiendo que era un inicio de psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre lloró porque podía escuchar a su esposa muerta hablar con él, y aún más, podía comunicarse de regreso. Los científicos estaban intrigados, pero no estaban convencidos hasta que el sujeto comenzó a nombrar parientes muertos de los científicos. Repitió información personal a los científicos que solo sus cónyuges y padres muertos habrían sabido. En este punto, una parte considerable de los científicos abandonó el estudio. Después de una semana de conversar con el difunto a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió y dijo que las voces eran demasiado abrumadoras. En cada momento de vigilia, su conciencia fue bombardeada por cientos de voces que se negaron a dejarlo solo. Con frecuencia, se arrojaba contra la pared, tratando de provocar una respuesta de dolor. Rogó a los científicos por sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que comenzó a tener terrores nocturnos severos. El sujeto dijo repetidamente que podía ver y escuchar al difunto en sus sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y a arañar sus ojos no funcionales, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto estaba histérico y en ese momento dijo que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, hablando del infierno y del fin del mundo. En un momento, este gritó, sin cielo, sin perdón. Lo hizo durante 5 horas seguidas. Continuamente rogaba que lo mataran, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Después de otro día, el sujeto ya no podía formar oraciones coherentes. Aparentemente enojado, comenzó a morder los trozos de carne de su brazo. Los científicos se apresuraron a la cámara de prueba y lo sujetaron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Después de unas horas de estar atado, el sujeto detuvo su lucha y gritos. Miró fijamente el techo mientras las lágrimas se le estrujaban silenciosamente en su rostro. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente debido a aquel llanto constante. Finalmente, volteó la cabeza y, a pesar de su ceguera, hizo contacto visual enfocando con un científico por primera vez en el estudio, y después susurró: «He hablado con Dios, y Él nos ha abandonado», y sus signos vitales entonces se detuvieron. No hubo causa aparente de muerte. Robert la muñeca. A fines de 1800, Thomas Otto y su familia se mudaron en una mansión en la esquina de las calles de Eaton, en Florida, ahora conocida como la Artist House. Se sabía que los Otto eran severos con sus sirvientes, a veces incluso maltratándolos. Fue aquel trato que le dieron a uno de sus sirvientes haitianos lo que dio un giro en esta historia. Esta mujer fue contratada para cuidar a su hijo, Robert,
Un día, la señora Otto supuestamente fue testigo de su práctica de magia negra en su patio trasero, y entonces la despidió. Antes de irse, la mujer le dio a Robert una muñeca realista, la cual medía 3 pies de altura. Tenía botones para los ojos y el cabello humano, el cual se creía que era de Robert, y también estaba lleno de paja. Las muñecas que se parecían a los niños no eran desconocidas durante este tiempo, pero esta resultó ser especial. Robert decidió nombrar a la muñeca con su propio nombre y a menudo lo vestía con su ropa también. Robert y la muñeca se convirtieron en fieles compañeros. Este se lo llevaba en los viajes de compras a la ciudad y además lo sentaba en la mesa, en donde Robert se escabullía la comida cuando sus padres no estaban mirando. Robert incluso estaba metido en la cama con el chico por la noche. Pronto, esta relación inocente adquirió una naturaleza extraña. Pocos días después, Robert decidió ser llamado por su segundo nombre, Gene, después de ser regañado por su madre. Él le dijo que Robert era el nombre de la muñeca y no el suyo. Gene a menudo se escuchaba en su sala de juguetes conversando con Robert. Entonces, Gene decía algo de manera infantil y las respuestas se podían escuchar en voz muy baja. A veces Gene se agitaba mucho, preocupando a los sirvientes y a su madre. En ocasiones irrumpía para encontrar a su hijo acurrucado en una esquina, mientras Robert se sentaba posado en una silla o en la cama mirándolo. Eso fue tan solo el comienzo, ya que se encontrarían objetos domésticos arrojados por toda la habitación. Los juguetes de Gene aparecieron mutilados y también se escuchaban risas. Cada vez que ocurrían estos actos inusuales, Gene siempre decía: Robert lo hizo. El niño tomó el castigo, pero siempre insistió en que la culpa era del muñeco. A medida que crecía la travesura, cada vez más sirvientes renunciaban cuando se contrataban a otros nuevos. Los familiares de los Ottos sintieron que era hora de hacer algo. Con la recomendación de una tía abuela, los padres de Gene sacaron a Robert de su cuidado y lo colocaron en una caja en el ático. Aquí es donde residió durante muchos años. Después de la muerte de su padre, Gene se despidió de su hogar de la infancia. Decidió vivir en la mansión victoriana con su nueva esposa. Este se había convertido en un artista y sentía que la casa era espaciosa y le proporcionaría un lugar para pintar. Fue al ático y desempolvó su juguete de la infancia. Se unió a la muñeca a pesar del disgusto de su esposa. Este llevaría a la muñeca junto con ellos a todas partes. Incluso lo sentaba en su pequeña silla favorita, mientras Gene y su esposa dormían cerca. La sala de la torreta se convirtió en el dominio de Robert después de que la señora Otto lo trasladara de regreso al ático. Su matrimonio lentamente se volvió agrio hasta que la señora Otto supuestamente se volvió loca y murió por razones desconocidas. Gene prosiguió a seguirla pronto. Robert supuestamente atacó a las personas, a veces encerrándolas en el ático. Las personas que pasaban afirmaban escuchar risas malvadas provenientes de las salas de las torretas. Durante algún tiempo, Robert permaneció solo en la casa vacía hasta que una nueva familia compró la mansión y la restauró. La muñeca fue trasladada nuevamente al ático. Esto lo complació tanto como la última vez. La muñeca a menudo se encontraba en toda la casa. En cierta noche, Robert fue encontrado al pie de la cama de los propietarios, riéndose con un cuchillo de cocina en la mano. Este acto fue suficiente para que los inquilinos huyeran de casa. Robert fue trasladado más tarde al Museo East en Martello, en Key West, donde se sienta encaramado en una caja de vidrio. A pesar de sus nuevas viviendas, se cree que la muñeca no ha renunciado a sus formas amenazantes. Los visitantes y los empleados afirman haber visto moverse a la muñeca. Se sabe que su sonrisa se convierte en un ceño fruncido. Un empleado limpió a Robert, apagó todas las luces y se fue a pasar la noche. Al día siguiente, volvió a encontrar las luces encendidas. Robert estaba sentado en una posición diferente a la noche anterior y una nueva capa de polvo estaba cubriendo sus zapatos. Algunos dicen que incluso es capaz de maldecirte. Si quieres tomarle una foto, debes preguntar cortésmente. Él inclinará su cabeza en señal de que tienes su permiso. Sin embargo, si no lo haces y de todos modos tomas la foto, te caerá una maldición a ti y a cualquiera que te acompañe al museo. Lo mismo sucederá si te llegas a burlar de él. Hasta el día de hoy,
Robert permanece en el Museo East con su traje de marinero, agarrando a su león de peluche, continuando con su mirada amenazante. Si hay algo que podemos aprender de este relato, es que la muñeca Robert ha cautivado a las personas de todo el mundo, esto con su historia misteriosa y su supuesto poder sobrenatural. Aunque algunos pueden ser escépticos, su impacto en la cultura popular perdura a través de las películas, libros y documentales. Ya sea una muñeca poseída o una obra de arte inquietante, Robert continúa intrigando y desconcertando a quienes logran acercarse a él. Su mirada siniestra nos invita a reflexionar sobre lo desconocido y también nos recuerda que el misterio siempre estará a nuestro alrededor.